Bienvenidos a todos, a todas, especialmente a nuestra audiencia, a la comunidad de estudiantes, profesores, empleados y autoridades académicas de la Universidad Arturo Prat en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y Victoria, que se unen en esta transmisión especial de celebración de los 50 años de vida de nuestra Casa de Estudios. Hacemos este programa desde el Centro Docente y Vinculación en Santiago. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Antes de partir, queremos agradecer la presencia acá de nuestros invitados. Yo los voy a presentar. En primer lugar tenemos a Bettina Horst, quien es gerente del Instituto Libertad y Desarrollo. Ella es máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Senior Fellow de Economic Research Foundation en Washington, D.C. Fue miembro del Consejo Regional Metropolitano, por lo tanto sabe el tema que vamos a hablar ahora. Y jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central de Chile. Además integra el Consejo de Alta Dirección Pública. Bienvenido, Bettina. Gracias, Hugo. En segundo lugar tenemos a don Jaime Rojas Flores, quien es director nacional de Gendarmería de Chile. Él es geógrafo de la Universidad de Chile, especializado en desarrollo regional y local. Fue jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y director administrativo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere. También fue docente de la Academia Superior de Estudios Policiales de la PDI y docente universitario, ex administrador municipal. Bienvenido, señor Rojas. Sí. Y también tenemos a don Gilberto Aranda Bustamante, quien es coordinador de investigación del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Él es licenciado en Historia de la Universidad de Chile. También es licenciado en Comunicación Social y periodista de la misma Universidad de Chile. Es magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y magíster en Derechos Humanos Contemporáneos de la Universidad Internacional de Andalucía en España. También es magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado y doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Bienvenido, señor Aranda. Muchas gracias. Bueno, entonces el primer tema que nos convoca en esta oportunidad es descentralización. Y la idea es que ustedes nos cuenten un poco su experiencia sobre este tema y algunos aportes que puedan hacer a la discusión y a este debate para la cual nosotros estamos muy abiertos en esta universidad. Por lo tanto, podemos dejar en primer lugar a Bettina para que nos cuente cuál es su visión general primero y después ir aproximándonos a los problemas tal vez de este gran desafío. Bueno, gracias, Hugo. Primero que nada, felicitaciones a la universidad por sus 50 años y que sean 50 y mucho más. Y además felicitarlos por tomar este tema, que la verdad que es un tema que muchas veces en el debate de las políticas públicas está bastante dejado de lado, más allá cuando aparecen grandes reformas, como por ejemplo ahora estamos hablando de la reforma a la Constitución respecto de la elección o no de la eventual figura del intendente. Así que apoyo y aplaudo esta iniciativa. Ahora, respecto de descentralización, la verdad que en términos generales, y acá me imagino que todos vamos a concordar, Chile es un país tremendamente centralista y la verdad que desde nuestro punto de vista claramente eso dificulta que el país siga progresando y siga desarrollando y sobre todo que las regiones y las distintas comunas y los distintos lugares del país vean dificultado su desarrollo, su crecimiento. Entonces nosotros creemos que es importante avanzar en materia de descentralización, no solo no como objetivo final, sino que objetivo para que efectivamente todas las localidades, todas las regiones, todos los municipios puedan integrarse al progreso del país y que no dependiendo donde uno vive accede o no a determinados servicios mejores o peores por parte del Estado. Por eso, ahora, ¿qué vemos nosotros actualmente en materia de descentralización? En la agenda que está planteada, lamentablemente vemos que es una agenda que, si bien habla de descentralización, al final del día lo que va a lograr, creemos nosotros, es aumentar la conflictividad que hoy existe entre regiones y el nivel central, por lo cual nos parece bastante nocivo y me imagino que es un tema en el cual vamos a entrar más en detalle a futuro. Pero yo he criticado fuertemente la agenda actual que está en el Parlamento porque creemos que esto no ayuda en la descentralización, sino que precisamente lo que va a hacer es aumentar los conflictos que hoy en día ya existen en la materia.
Nos estamos refiriendo tal vez al tema de la propuesta de elección de gobernadores regionales. Estoy hablando de elección de intendente y también estoy hablando del proyecto de ley de transferencia de competencia y estoy hablando también de la ausencia de otros proyectos de ley, como por ejemplo... Entonces, como bien dice, vamos a aproximarnos un poco más al tema ya más de fondo de las iniciativas legales, en este caso que están en curso, para hacer los comentarios respectivos. Don Jaime, ¿qué nos puede... A ver, dos cosas. Primero saludar en términos generales al comienzo. Primero saludar a la audiencia, obviamente, saludar a la universidad, saludar sus 50 años, felicitarlos y coincidir que es una tremenda e importante iniciativa poder invitarnos a conversar. Pero en general yo diría que la aproximación mía sería hacer una especie de relato. Llevamos muchos años intentando y promoviendo un proceso descentralizador en Chile. Han habido varios intentos en avance, yo creo que tanto desde el punto de vista de la inversión pública regionalizada como la promoción de más comunas, la promoción de más regiones, ha sido una impronta que ha tenido el tema en los últimos años. Creo que le hemos ido pidiendo a la descentralización algunos aspectos que muchas veces no están en condiciones de responder como paradigma, sino que más bien yo creo que sería interesante hacer una discusión respecto a aquellas materias que en lo político administrativo facilita la gestión gubernamental y del Estado, y por otro lado también cuáles son las restricciones que tiene el proceso respecto del fomento productivo y las posibilidades de expansión de la capacidad productiva regional, porque muchas veces eso que pareciera ser que va de la mano no va de la mano, particularmente si consideramos el tamaño del Estado que tenemos hoy día en Chile, en la cual es una de las limitantes que tiene, obviamente, que el modelo descentralizador pueda tener un impacto mucho más profundo respecto a las capacidades de desarrollo. Y allí entonces tiene que ver siempre con el tema de la finanza pública, es decir, si estamos o no en condiciones de generar más capacidad de generación de ingresos regionales y generación de ingresos comunales versus la posibilidad de las transferencias, que ha sido más bien en materia fiscal la tradición chilena. Gracias, Jaime. Gilberto, ¿cuál es su visión sobre el tema general para después ir aproximándonos a los... Pues bien, yo diría en primer lugar dar un afectuoso saludo a toda la comunidad de la Universidad Arturo Prat en este nuevo aniversario. Lo sentimos con mucho cariño desde Santiago y nos unimos a todos estos actos. Enseguida, respecto del tema que se me consulta, quisiera agregar que diríamos que el tema de la descentralización ha estado en la agenda de este país incluso antes que fuera república, bajo el lema de acercar el gobierno a la gente, a la comunidad, hoy día diríamos a la ciudadanía. Sin embargo, como especialista en relaciones internacionales, creo que el tema central que me preocupa, por lo menos a mí, es no solamente cómo acercar el gobierno a la gente, sino que cómo acercar el mundo a la gente. Creo que ciudades como Iquique han sido señeras en la aproximación a mercados internacionales y la cuestión de la descentralización tiene un nexo muy importante que es dotar de funciones a los gobiernos locales y regionales para poder hacer una vinculación real con el mundo, ya no solo en sus dimensiones económicas, comerciales y de intercambio, sino que con toda la carga que significa cultura, política, un acercamiento efectivo de las regiones al mundo. Gracias, Gilberto. Bueno, vamos a ir entrando entonces en detalle de la visión que tienen ustedes y me gustaría formular una pregunta general. Primero, ¿descentralizar qué y para qué? Porque podríamos hablar, claro, hay descentralización administrativa, que podría ser un buen proyecto, descentralización económica, descentralización socioeconómica, cultural, ¿qué? Para que podamos entendernos un poco de lo que queremos abordar en esta ocasión. ¿Qué podemos descentralizar? ¿Ha habido avance? A ver, yo partiría por una aproximación metodológica primero, en el sentido de que en el caso de Chile lo que hemos hecho nosotros en los últimos años, particularmente el año 90 hacia adelante, para poder poner una fecha a tope de análisis, un proceso de modernización del Estado generalizado, en donde la descentralización ha estado enmarcada en ese contexto, en ir desentrabando el funcionamiento del Estado para promoción de la gestión del sector privado. En esa relación, lo que hemos ido haciendo es descentralizar
el proceso toma decisiones para poder entonces facilitar un proceso conjunto de expansión de la economía, la conquista de los mercados internacionales, la reducción de la pobreza. Le hemos ido exigiendo al proceso de modernización del Estado ser parte constitutiva del eje desarrollista que hemos definido, que es la estrategia de expansión hacia afuera, conquista de mercado, diversificación de productos y mercados, para poder entonces nosotros generar un proceso de crecimiento que facilite la conquista del resto de los desafíos del desarrollo. Yo creo que en ese contexto yo pensaría que lo que ha dominado nuestra gestión y nuestra particular visión en este tema ha sido cómo generar mejores condiciones de funcionamiento del Estado. Ya. Yo coincido con eso. Yo diría que en general cuando uno habla de descentralización, sobre todo cuando uno piensa en políticas públicas y legales, se centra en cuanto a el funcionamiento del Estado en el territorio. Y ahí hablamos de centralización, porque la verdad que también podemos hablar de descentralización o centralización quizás en cuanto a la población en Santiago, etcétera, pero no son cosas que uno necesariamente por ley vas a obligar que la gente no viva en Santiago. En el fondo son después resultados, producto de un proceso de centralización del Estado. Entonces puede ser la población o puede ser la economía, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente, a lo menos yo me he centrado en el análisis de centralización desde el punto de vista del funcionamiento del Estado. Y ahí está la administrativa, que es gestión, atribuciones, la fiscal, que es cuántos recursos se administran descentralizadamente fuera de la moneda, fuera del nivel central, y la política en cuanto a cómo se generan esas autoridades en regiones, en municipios, etcétera. Okay. ¿Y cuál Básicamente yo puedo agregar que lo que hemos tenido es, de los años 90 a la fecha, un proceso de descentralización básicamente administrativa. Y lo interesante en ese punto sería avanzar cualitativamente un proceso de descentralización política, o como dice mi acompañante en el panel, más bien de desconcentración. Descentrar algunas decisiones que han sido tomadas desde Santiago y que probablemente muchas de ellas van a seguir siendo efectuadas, pero darle posibilidad a las regiones y a las localidades para tomar algunas decisiones que no sean solo protocolares, sino que avancen hacia un elemento económico y político. Creo que recién se mencionaba la estrategia de desarrollo de este país. La estrategia de desarrollo es la de regionalismo abierto, con apertura no preferencial, sino que hacia todos los mercados, particularmente a los de Asia-Pacífico. Creo que en ese contexto tenemos la oportunidad de ya no solamente limitarnos a un intercambio comercial en un contexto de un mundo que está lleno de incertidumbres y turbulencias, donde lo más probable es que vamos a tener que empezar a hacer clubes no solo comerciales, sino que asociaciones y clubes con estados que tengan además unas trayectorias similares, como el caso de Japón o el caso de Australia, y donde lugares como Iquique pueden tener una especial y fina sintonía. Gracias. Bettina habló del tema de la conflictividad en algunas iniciativas que están hoy día discutiéndose en el ámbito político particularmente. Y la verdad es que hay ejemplos numerosos de que a lo mejor la conflictividad sí existe cuando se trata de promover el desarrollo económico, ¿eh? Y hay casos que son bastante especiales. Por ejemplo, en un momento determinado, hace un tiempo en Calama hubo un acuerdo transversal de todos los sectores políticos a decir, oye, parte de la riqueza del cobre que se quede en Calama, por ejemplo. ¿A qué conflictividad se refiere cuando habla Bettina? ¿A ese tipo de conflictividad del reparto de la torta económica o...? No, yo conflictividad me refiero a cualquier conflicto entre el territorio y el nivel central, o sea, entre el territorio y la moneda. Puede ser la comuna de Peñarolén como puede ser la comuna de Timauquel, ¿no es cierto? Es decir, el conflicto que existe entre la autoridad subnacional y la autoridad central. No necesariamente también es un tipo de conflictividad lo que tú planteas, en cuanto cuando hablamos, por ejemplo, también el caso de Aysén, que también había frustraciones, en Punta Arenas también hubo un conflicto, ¿no es cierto? El punto es cómo tú puedes afrontar esos desafíos, esos conflictos. Y por lo general esos conflictos hoy en día se enfrentan desde el nivel central y no desde el nivel local, ¿no es cierto? Porque no tienen herramientas, no tienen funciones, no tienen atribuciones, etcétera. Ahora, cuando yo hablo de conflictividad entre el nivel central y regiones, me refiero a que hoy en día siento que se está generando una expectativa en las regiones en cuanto a nivel de autonomía, nivel de capacidad de gestionar y hacer frente a las demandas locales que en la práctica no se van a poder satisfacer dada la estructura y dado los actuales cambios legales que se están proponiendo. Por lo cual yo creo que efectivamente sí va a haber un aumento de conflictividad en ese sentido, de que lo que se está planteando y que va a poder llegar a ser no va a ser así y va a generar
mucho, ¿cómo se llama?, desilusión y mucha frustración desde la ciudadanía, y eso va a aumentar finalmente el conflicto con el nivel central. Y nos estamos refiriendo particularmente a la elección de las autoridades regionales, en este caso. Sí, efectivamente, porque en el fondo la visión nuestra es que si es que uno hace una reforma política, una descentralización política como la actual, en cuanto a que vamos a tener autoridades regionales electas, llamémoslas intendentes, gobernadores, porque ahí tampoco están todavía claros hacia dónde van a transitar, este personaje regional electo, si es un personaje sin atribuciones, sin recursos, sin definición clara de cuáles son esos recursos. Hoy día existe un importante espacio de discrecionalidad desde el nivel central en cuanto a cuánto recibe cada región. Entonces el día de mañana con autoridades electas esas diferencias se exacerban, ¿no es cierto? Hoy en día son representantes del presidente de la República, por lo cual no van a golpear tan fuerte la mesa en cuanto a que se pueden sentir perjudicados, etc. Entonces nosotros creemos que la elección del intendente, dada la situación actual de los gobiernos regionales, del nivel de centralización fiscal, del nivel de atribuciones que tienen, aumenta el conflicto porque no le da poder para poder enfrentar las demandas ciudadanas. ¿Qué opinan ustedes, don Jaime? Yo te diría que lo que falta por definir, la experiencia internacional indica que cuando están bien definidos los roles y funciones y atribuciones por distintos niveles del territorio, la conflictividad disminuye porque cada uno sabe qué hace tiene, las facultades que tiene, cómo lo organiza y desde dónde tiene los recursos para poder gestionar esas funciones que tiene. Nosotros tenemos algunas dificultades, yo diría, que en la juxtaposición o la superposición que tenemos de funciones entre organismos de distinto nivel o por ambigüedades no definidas a través de la historia, particularmente por el propio centralismo. El rol de los CEREMI, el rol de los servicios desconcentrados del Estado, el rol de las municipalidades comparativamente con el Ministerio de Vivienda. Hay situaciones, yo diría, que todavía falta por definir y que eso hace que muchas veces las propias localidades, en este caso las comunas, no tengan capacidad de atribución para resolverlo. La tendencia natural desde el punto de vista político es trasladarlo hacia el centro. Si no lo resuelvo yo, lo traslado y entonces instalo también la responsabilidad en el otro. Y ahí entonces entramos en un componente más político del problema, que no es solamente la definición de atribuciones y los marcos legales y normativos que tenemos, sino que también cómo uno gestiona el poder. Y el poder muchas veces cuando uno puede resolver un problema identifica a aquel que lo puede resolver o a aquel que responsabiliza por no haberlo resuelto. Entonces la conflictividad de las regiones y las comunas respecto al centro se produce normalmente en esa instancia. Me faltan recursos, le pido al centro. Si no, entonces, si me falta competencia, entonces también traslado la responsabilidad. Yo creo que allí, desde el punto de vista del futuro, desde el punto de vista de la responsabilidad nuestra, en general de los que de alguna u otra manera participamos del Estado, la responsabilidad es generando condiciones para ir resolviéndolo bien y instalando las definiciones por niveles, ya sea mirando la experiencia internacional o generando nuestras propias capacidades para poder definir qué es lo que hace cada uno en qué nivel. Okay. Con la experiencia académica que tiene el profesor Aranda, ¿nos podría ilustrar un poco acerca del nivel de autonomía que a juicio de experiencia tal vez de otros países debieran tener las regiones o los gobiernos locales para impulsar el desarrollo en general? Tal vez añadir que mi expertise en este punto es lo que se llama paradiplomacia, que es la diplomacia que hacen los gobiernos locales y regionales, más que lo fino de la descentralización, es esa sección. Luego, yo agregaría respecto de eso es que si miramos la experiencia vecinal, tenemos una serie de estados que se declaran federales o semifederales y que sin embargo en la práctica una gran cantidad de recursos de todas maneras son gestionados desde el centro político, administrativo. ¿Algún vecino en especial como Argentina? Exactamente, para decirlo en términos coloquiales. Ustedes saben que en Argentina hay un viejo dicho muy inventado que es Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Desde esa perspectiva es que creo que junto con una reforma necesaria a través de una ley que dote legalmente a los gobiernos locales, municipales y regionales de las atribuciones para poder gestionar una parte de los recursos locales, al menos una parte, que le dé una cuota de autonomía. Junto con aquello es necesario incidir en lo que son las prácticas y en las dinámicas propias de los grupos y de las comunidades específicas. Porque de hecho sí hay en la práctica experiencia de grupos que han logrado postular a concursos internacionales para acceder a recursos y gestionar muchas de sus actividades. Lo que tenemos entonces ahora va a hacer que ya no solo comunidades y grupos, asociaciones de la sociedad civil, sino que sean los gobiernos representativos de la comunidad
puedan tener acceso a la gestión de una parte relevante de sus recursos que se producen en la región, para de alguna manera dotarlo de mayores dosis de autonomía, no completa, pero sí una dosis de autonomía política necesaria para poder hacer su calidad de vida mayor. Gracias. Me gustaría que pudiéramos centrarnos en describir, a juicio de ustedes, cuáles son los principales avances que observan en este gran desafío que es la descentralización. Y junto con eso, inmediatamente señalar cuáles son los principales problemas o desafíos pendientes y cruciales que debiéramos solucionar para seguir avanzando. Betina, no sé cuál es tu... Quizás acá una gran pregunta. El compañero de panel que trabajó en la subdere puede mejor enumerar los avances, porque la verdad que desde el análisis externo, la verdad que uno puede ver algunas reformas muy micro, muy pequeñas, que uno puede decir, por ejemplo, esto ya es más técnico, pero por ejemplo en algún momento se hizo una gran reforma al Fondo Común Municipal, que es este mecanismo que distribuye recursos entre los municipios, y la verdad que era un fondo muy complejo de administrar, con muchos indicadores, poco transparente desde ese punto de vista. Se simplificó, se avanzó, ahora es mucho más claro, etcétera. Yo creo que eso fue un gran avance, pero es muy micro. Al final la gran institucionalidad, la verdad que no ha cambiado. El año 92, 93, cuando se formaron los gobiernos regionales, la verdad que yo no siento que una vez formados y 13 años después realmente han sido, 23 años después han sido lo que la gente esperaba, lo que era. Entonces yo creo que la verdad que queda gusto poco. Entonces yo no puedo responder bien tu pregunta en cuanto a cuáles han sido los grandes avances. Ahora, sí cosas que por ejemplo en el pasado han sucedido y que me prenden las luces también hacia el futuro. El año 2005, cuando se traspasó a los gobiernos regionales la facultad de mantener los pavimentos en las regiones, la verdad que era un cambio legal muy pequeño, pero en la práctica eso siempre quedó en nada, porque no fue acompañado por los recursos, no fue acompañado por la capacidad técnica. Entonces hay muchas cosas que quizás se han hecho en papel, pero en la práctica yo no sé la verdad si la gente siente que ha habido un boom o si ha habido un avance real en materia de centralización, y hoy en día todo se centra en cuanto a si elegimos o no elegimos el personaje de la región. Entonces, lamentablemente, a mi modo de ver, es poner la carreta delante de los bueyes. Y temas pendientes que serían relativamente urgentes de abordar a juicio de ustedes en Libertad y Desarrollo. A ver, temas urgentísimos. Uno es materia de centralización fiscal. Y acá yo no estoy hablando ni siquiera de temas tan complejos como reforma tributaria, impuestos regionales y todo, que sí entiendo que es una agenda que cuesta aprobar. Acabamos de tener una reforma tributaria en otro ámbito que ha generado otro efecto lamentablemente negativos para la economía, pero ni siquiera es necesario abrir esa discusión. Pero tan simple como, por ejemplo, que hoy en día los fondos que lleguen a regiones sean un mecanismo transparente, que no haya discrecionalidad del nivel central, etcétera, porque si pensamos que vamos a tener intendentes electos o la figura que sea electo con espacio de discrecionalidad por parte de la subdere, yo creo que sería para la institucionalidad muy negativo. Don Jaime, las mismas dos preguntas para... A ver, yo... en la definición básica, sí, yo diría que hay que remontarse al año 92 porque la reforma del capítulo 3 de la Constitución se hizo en función de la recuperación de la elección de los alcaldes. Entonces el primer avance tiene que ver con eso, que pudimos recuperar democráticamente la elección de alcaldes y concejales, materia sobre la cual el año 92 no era así. Entonces, eran designados. Perdón, el 92 se eligieron. Sí, el 92 exactamente. Una reforma previa, entonces el 93 la 96. La reforma se hizo justamente para poder hacer la elección. Exactamente. Y se incorporó, en esa reforma se incorporó la existencia de los consejeros regionales, que son productos de la misma reforma, para poder incorporar un proceso más de democratización comunal. Se hizo esa reforma y aparecieron los CORE. En ese contexto uno puede ir identificando un conjunto de avances. El primero es político, obviamente que el avance político es el más evidente y el más demostrativo. Hay elección de alcaldes cada 4 años, se eligen los concejales, ahora estamos eligiendo los consejeros regionales, eso es un continuo. Sí. Segundo, el proceso de transferencia de capacidad de inversión sí se ha hecho. Efectivamente hemos logrado transferir y uno puede reconocer que el esfuerzo que se hizo en materia de colocar capacidad de inversión en las regiones se logró. Y los gobiernos regionales toman decisiones sobre el FDR, el FDR ha ido creciendo comparativamente más que el resto de los mecanismos de inversión, ha ido generándose cada día menos trabas respecto a la propia capacidad de inversión. Y por último yo diría que
desde el punto de vista de la coordinación regional de los servicios públicos en materia de gestión de los intendentes, es uno de las materias en las cuales uno puede ir reconociendo. Dos materias sobre las cuales uno tiene que hacerse cargo desde el punto de vista de la opinión pública, es que en materia de administración municipal de la educación y de la materia de administración de la salud municipal ha sido una dificultad terrible, muy compleja. Como decía, que el tema de la modificación de la ley de rentas municipales, que hicimos la ley de rentas 1 y 2, que se fueron modificaciones de los sistemas distributivos, eso es a mi juicio todavía una dificultad profunda, porque tenemos un porcentaje muy alto de municipios todavía muy dependientes del Fondo Común Municipal y con muy poca capacidad de inversión propia. Yo creo que yo instalaría ahí las grandes preocupaciones todavía no resueltas en el nivel local. El tema de la administración de educación y salud se ha perdido matrícula, obviamente, en todos los municipios en materia de administración. La atención de salud ha sido un tema complejo de transferencia de recursos, que los municipios más pobres transfieren más plata, más dinero a la administración municipal de educación y salud. Eso es una evidencia. Y yo diría que en ese contexto también el propio centralismo intrarregiones también es un tema una dificultad que tenemos todavía, uno no puede mirar. Si uno mira las comunas más de menores ingresos que tiene la propia región metropolitana, uno se da cuenta que a 10 kilómetros o a 10 minutos del centro de Santiago sobreviven comunas que dependen absolutamente del Fondo Municipal y dependen absolutamente del centro. Sí. Gracias. No sé si... Por mi evaluación Gilberto es más bien en sintonía con lo que se ha dicho, insistiendo en mi premisa. La descentralización que ha tenido lugar en este país desde el año 90 a la fecha ha sido básicamente una descentralización administrativa que ha tenido algunos momentos importantes, pero que es necesario pasar a una segunda fase que podría llamarse descentralización política o, si queremos, desconcentración. Hay mucho que hacer a este respecto y en ese sentido quisiera agregar que con un eventual cambio a puertas de elección de gobernadores, hay que ser muy claro en esto, porque si no podríamos estar incluso jugando con las expectativas de la gente. Si esas elecciones no van acompañadas de dotar a estas autoridades electas popularmente por la gente de los recursos o la autogestión de recursos locales o regionales, es probable que sea una bonita figura de papel, pero que en la práctica no va a poder hacer gestión y hacer política real de los recursos. Por lo tanto, es necesario que junto con la elección de autoridades locales y a las que se van a agregar las regionales, sean dotadas de los mecanismos para poder hacer gestión de los recursos. Y finalmente, un punto que don Jaime acaba de colocar, que me parece que es crucial en términos macro. Junto con la hipercentralización que hay en este país, una república centralista unitaria en torno a Santiago, las regiones también replican ese modelo y muchas veces las cabeceras o ciudades capitales regionales toman algunas decisiones y gestionan recursos de otras localidades que están en la periferia o en los márgenes y que tienen problemas también a ese respecto. Ese punto es muy importante abordar hacia el futuro. ¿Te puedo Gracias. Sí. Respecto a algunas cosas que se han dicho, respecto al centralismo en regiones, efectivamente es así, por lo cual nosotros vemos que es importante descentralizarse hacia las comunas, hacia los municipios. Y la verdad que eso no está en la agenda pública. Hoy en día uno ve las reformas legales y eso no existe, no está en la discusión. Primer error, de acuerdo a mi análisis. Segundo, también en algún momento se planteó como un avance el crear más regiones y más comunas, lo cual puede obedecer una demanda de la ciudadanía, cohesión territorial, autoridad, etcétera, pero también a su vez dificulta transferir más recursos, más atribuciones a unidades que finalmente son tan pequeñas que administrativamente o en términos de gestión no van a poder hacerlo. Muchas veces se divide en dos una comuna y la verdad que la nueva comuna en gastos de burocracia, de administración, se gasta el presupuesto de inversión de la original. Entonces al final del día, claro, nos quedamos sin recursos para inversión, pero ¿por qué? Porque también estamos aumentando. Entonces esa mirada falta. Yo no digo que no haya que crear más regiones ni comunas, pero hay que tener esa mirada al momento de hacerlo y esa la hemos visto ausente. Y en cuanto a materia de inversión de recursos, desde de transferencia de capacidad de decisión desde nivel central a regiones respecto a la inversión pública, que ha sido como el gran caballito de batalla, un poco que se ha avanzado, la verdad que hoy en día 1 de cada 4 pesos de inversión pública lo definen las regiones. Es decir, hoy en día los gobiernos regionales se molestan, pero hoy en día en materia de inversión regional son bastante largos del plato.
En el fondo, los sectores, las empresas públicas y otros organismos públicos son los que definen las inversiones en regiones, son los que definen el destino de la región a través de la cartera de inversiones que ejecutan. Y esto no son cifras mías, son cifras que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y que un poco queda la impresión de que hemos avanzado tanto que las regiones hoy en día definen la inversión pública, y la verdad que no es así. 1 de cada 4 pesos se define en regiones, 3 de cada 4 pesos se define en la moneda. Y es una realidad que uno simplemente pudiera avanzar en una mayor descentralización de recursos. Gracias. Como siempre tenemos limitaciones de tiempo, yo les voy a dar un par de minutos para que puedan hacer algún redondeo y con eso ya podemos concluir. Así que partamos de allá primero. Bueno, tal vez reiterar profesor. Lo que he dicho en parte relevante de este panel. Este país ha hecho cambios, sin lugar a dudas, durante los últimos 26 años, que pueden ir en una dirección correcta, pero que probablemente aún son insuficientes y que requieren de una mayor dosis de conexión con lo que la ciudadanía espera, respecto a un punto tan sensible como es la desconcentración. Dotar de mayores atribuciones a gobiernos locales, municipales y regionales exige que junto con ellos sean dotados dichas entidades de recursos y la capacidad de autogestión de los mismos. Solamente de esa manera se va a poder transitar desde un país descentralizado en una cantidad específica de comunas y también de regiones hacia un país desconcentrado donde no todo pase necesariamente por Santiago y donde no se terminen todos los coloquios con esa frase tan lamentable que Santiago es Chile. La verdad es que Santiago es mucho más, o más bien Chile es mucho, pero mucho más que Santiago. Ok. Señor... A ver, yo haría 2 reflexiones. La primera es que efectivamente estamos frente a una dicotomía política que es gradualismo versus avance más rápido. Esa es como la discusión. Hemos optado en Chile, en general, el acuerdo político general ha sido gradualidad del proceso de descentralización, y la gradualidad puede uno ponerla más lenta o más rápida, pero finalmente la opción política ha sido la gradualidad. En segundo lugar, que tiene que ver con el hecho de que en la agenda pública se necesita un impulso mucho más profundo de esta materia. Se necesita generar más competencias regionales también desde el punto de vista del análisis político en materia de políticas públicas, en materia de gestión del Estado. Las universidades tienen que hacer su rol muy fuerte, generar debate regional para que también en la agenda pública la exigencia de mayor discusión respecto a este tema nazca desde el conjunto de la ciudadanía. La ciudadanía muchas veces ayuda a poner estos temas en discusión. Cuando hay una discusión académica, cuando hay una discusión política, cuando hay una discusión reservada para los que de alguna u otra manera están metidos en el tema, la hace aún más gradual y la hace aún más lenta. Yo pondría el énfasis allí. ¿Cómo hacemos para generar un gran debate respecto de que podamos aumentar este gradualismo a velocidad un poquito más rápida? Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos un nuevo diagnóstico respecto de aquellas materias que están dificultando, entre ellas el tamaño del Estado, porque es pequeño, está dificultando aumentar la capacidad de centralización de la empresa privada, que es el gran tema pendiente en discutir en Chile? Gracias, don Jaime. Por último, Betina, Bueno, si tienes que... También, y para el último mensaje, claro, creo que es un error la actual agenda que está planteando el gobierno. La elección de intendentes hoy en día, previo a otra reforma, es poner la carreta ante los bueyes, es un error. Va a generar más conflicto con regiones y va a trabar cualquier proceso futuro de profunda descentralización. Si bien se han generado muchas expectativas y de regiones una reforma que están viendo con esperanza, yo creo que lamentablemente eso no se va a dar, es un error, por lo cual prácticamente hago un llamado a que ojalá que también desde regiones exijan con más fuerza que se avance en una materia de descentralización administrativa junto con la política. De lo contrario, esto no va a generar los beneficios que todos esperamos. Muchas gracias. Agradecemos entonces a nuestros estimados invitados por participar en este panel y también les recordamos que estamos celebrando estos 50 años de vida de la Universidad Arturo Prat y vamos a separarnos unos minutos para continuar con el próximo panel, así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Saludos a toda la universidad en particular. Ya.